y estudio de mercado. Nuestro programa te otorga una certificación internacional en Data Analytics Certified Associate y cuenta con horarios flexibles y con docentes altamente calificados. Asimismo, te brindaremos un curso adicional electivo para que complementes tus conocimientos. El programa consta de 3 niveles: básico, intermedio y avanzado, donde se desarrollarán temas como importación de ficheros, conexión a base de datos, extracción de información mediante API, tareas de procesamiento de datos, modelos supervisados y no supervisados, modelos para text analysis, entre otros. Inscríbete y capacítate con SDS Learning. Todos nuestros programas y certificaciones cuentan con descuentos y promociones vigentes. Nuestras coordinadoras académicas te ayudarán con tu proceso de matrícula para que continúes con tu crecimiento profesional. Bien, muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar Diseño de soluciones en ciencia de datos con R. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en la presente empresa, por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Bien, habiendo dicho esto, bueno, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, comentarles que pueden utilizar el chat para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar el día de hoy, para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Asimismo, comentarles que, bueno, minutos antes de finalizar este webinar, estaremos compartiendo con ustedes lo que es el registro de asistencia para que de esta manera se les pueda emitir el certificado de participación correspondiente. Bien, como pueden visualizar en pantalla, nuestro docente para el webinar del día de hoy es Manuel Cigüeñas, por lo que compartiré con ustedes un extracto de su trayectoria profesional. Manuel es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de maestría en estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Manuel es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en analítica de negocios y gestión de la información otorgado por Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. Se encuentra certificado en el programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de la Información, otorgado en este caso por EADA Business School. Cuenta también con estudios de maestría en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica del Perú. Comentarles que ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNALM para dictar el curso de Text Mining. Además, ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, en este caso organizado por la ALACIP, en las ediciones de Uruguay y México, dictando así el curso de Análisis Computacional de Textos. Cabe resaltar que Manuel es profesor principal de los programas de especialización en Azure, R, Python, Amazon Web Service y en la certificación internacional de Scrum Stack. Se desempeña también como especialista en Big Data y brinda consultoría en opinión pública y metodologías cuantitativas en la presente empresa. Desde el lado académico, bueno, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, bueno, viene trabajando también en el proyecto del Latin American Congress en el Data Lab de la Pontificia Universidad Católica del Perú, espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Comentarles que nuestro docente cuenta con más de 8 años de experiencia en lo que son proyectos de investigación de mercados, data science y business intelligence.
Por último, pero no menos importante, comentarles que, bueno, nuestro docente posee diferentes certificaciones internacionales, dentro de las cuales podemos destacar Machine Learning, Big Data Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Developer Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Scrum Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer y Scale Scrum Master Certified. Bien, estimados, en este caso, bueno, ya sin más que poder mencionarles, le estaría dando paso a nuestro docente para que pueda iniciar este webinar. Muchísimas gracias por su asistencia. Bien, buenas tardes. Gracias por la presentación, María. A ver, con respecto a diseñar soluciones en ciencia de datos, primero tenemos que hacer referencia a el ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos, ¿bien? ¿Y cuál es este ciclo de vida en un proyecto de ciencia de datos? Bueno, el ciclo de vida, si ustedes buscan alguna documentación oficial de, por ejemplo, de empresas que proveen servicios cloud, como Amazon o como Google o como Microsoft, van a encontrar, digamos, en algunos casos 6 fases, en algunos otros casos 7 fases, pero que esto se diferencia, normalmente toman entre 5, 6, 7 fases, porque en algunas fases lo que hacen es combinar, ¿no?, tareas. Pero la idea es que toda institución va a tener un, digamos, un proceso, un ciclo de vida referente a proyectos de ciencia de datos. Nosotros estamos trabajando con este proceso que cuenta con 5 fases. La primera fase es el conocimiento del negocio, la segunda es la adquisición y comprensión de los datos, la tercera el modelado, la cuarta la implementación y por último la aceptación del cliente, ¿no? En cuanto al modelado, en algunas empresas, en algunas de estas empresas, hacen agregar una fase más, que es la fase de evaluación, ¿bien? Pero bueno, vamos a empezar y luego vamos a comentar acerca de R como herramienta para abordar precisamente este ciclo de vida que permite diseñar soluciones eh, basadas en datos para diferentes negocios. Bien, primero empecemos por el conocimiento del negocio. Bien, esta es la primera fase. Con respecto al conocimiento del negocio, nosotros podemos referir diferentes sectores donde actualmente viene creciendo la ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, el sector de bancas, seguros, retail, salud, ¿okay?, educación, entre otros. Entre otros. ¿Ok? Bien. Ahora, cada uno de estos sectores definitivamente tiene problemas por los cuales necesita que estos sean abordados a partir de un proceso analítico. Bien, por ejemplo, en el sector de, solo para mencionar algunos ejemplos, en el sector de banca, una de sus preocupaciones es, por ejemplo, el tema de clientes morosos, ¿no? ¿Ok? Esa es una de sus preocupaciones. En el sector de salud, por ejemplo, hay estudios referentes a detección, ¿no? Digamos, ellos quieren desarrollar aplicaciones o, por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? Aplicaciones que logren diagnosticar. ¿Ok? Entonces tenemos en el campo de salud, tenemos también en el campo de seguros, ¿ok? Ellos están más interesados en, por ejemplo, saber qué factores incrementan la probabilidad
de un accidente, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que incluso basado en modelos, una de las variables que han sido detectadas precisamente a partir de estos modelos es que mientras tengas un mayor kilometraje recorrido, un auto, tienes una mayor probabilidad de tener un accidente, ¿no? Incluso a partir de esta información que probablemente para algunos puede parecer bastante, bueno, puede parecer incluso bastante obvia, ¿no? Algunos pueden decir, ah, pero claro, mientras más kilometraje tengas de recorrido, obviamente vas a tener un accidente, claro, pero recuerden que en ciencia no se trata de lanzar hipótesis que probablemente para el común de las personas puede ser cierta, ¿ok? Pero esas hipótesis tienen que ser validadas, tienen que ser, en este caso, demostradas, ¿bien? Entonces, bueno, hay estudios que han demostrado que efectivamente hay una relativa asociación entre el recorrido y ahora, por ejemplo, existen empresas aseguradoras, por ejemplo, en el sector aseguradoras de automóviles que te permiten pagar un seguro por el kilometraje que recorres, ¿no? Entonces, esa es bueno, pues ustedes pueden tomar un seguro de cobertura total de riesgo y cubrir todo digamos, pero si ustedes no utilizan su vehículo, van a tener una menor probabilidad de tener un accidente y precisamente utilizar el seguro, ¿no? Entonces, bueno, podrían optar por este tipo de plan que precisamente ha sido validado a partir de estudios, que mientras menos recorrido tengas, obviamente vas a tener una menor probabilidad de tener algún tipo de accidente. Muy bien, entonces en el sector de banca, en el sector salud, en el sector de seguros, en el sector de educación, también podemos dar algún ejemplo. Por ejemplo, a las universidades, sobre todo las universidades privadas, a las universidades les preocupa el tema de la deserción estudiantil, ¿no? Es decir, que un estudiante abandone sus estudios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una universidad inicia eh, digamos, su primer ciclo con 30 alumnos, a ellos les debe preocupar que esos 30 alumnos se mantengan hasta el final del ciclo, hasta su último ciclo, porque si algunos de estos alumnos se optaran por retirarse, obviamente esto implicaría una reducción en sus ingresos. Bien, entonces, en los procesos de selección o procesos de admisión, las universidades hoy están cada vez más preocupadas en que, no, además de pasar un examen, estos alumnos exista una alta probabilidad de que finalicen sus estudios, ¿no? Bien, y así podríamos enlistar, ¿no? Pasar enlistando toda la noche sobre diferentes sectores y cómo se viene utilizando y los problemas que actualmente se atraviesan en en cuanto a cada campo en banca, en salud, seguros, educación, retail, por ejemplo, empresas del sector de supermercados, etcétera, ¿no? De telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? A las de empresas de telecomunicaciones les preocupa los reclamos de los clientes, esto dado a diferentes factores normalmente relacionados con factores de señal, ¿ok? Entonces ellos necesitan redirigir campañas de marketing o bueno, diseñar campañas de marketing dirigido a estos clientes que tuvieron una alta probabilidad de reclamo. También les interesa optimizar sus áreas de soporte técnico, implementando algoritmos que puedan detectar y alertar al área de soporte técnico si algún cliente está teniendo algún desperfecto para que ellos puedan proporcionarle la asistencia técnica. Ok, entonces ahí tenemos un caso en el campo de la telecomunicación, ¿no? Entonces, como les comentaba, nos podemos enlistar una serie de problemas que atraviesan actualmente los negocios. Relativamente ustedes deben conocer estos problemas, cada uno seguro especializado en el sector de banca, seguros, retail, educación, salud, deben conocer muchos más problemas de negocio, ¿bien? Ok, luego de que nosotros conocemos, luego que hemos un entendimiento del negocio y de sus problemas, sus indicadores,
El siguiente paso es la adquisición y comprensión de los datos. Obviamente, para que nosotros podamos diseñar soluciones basadas en datos, diseñar soluciones de ciencia de datos haciendo uso de algún lenguaje de programación como R, Python, necesitamos precisamente data, ¿no? Y cómo estos datos son adquiridos, cómo son comprendidos. Entonces aquí, principalmente lo que nosotros vamos a desarrollar es un análisis en cuanto a la adquisición y comprensión de los datos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, diseñar algunas herramientas de sistemas de información, ¿no? Diseñar sistemas de información, o en todo caso entender los sistemas de información que cuentan las empresas, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, ¿no? Las empresas normalmente del campo de banca tienen una base de datos con sus clientes, tienen base de datos de las transacciones que realizan estos clientes. En áreas comerciales tienen data sobre los leads que se generan y se almacenan en los CRMs. Entonces, toda esa información, obviamente nosotros tenemos que tener un conocimiento de cómo esa información se ha adquirido, ¿no? Y para eso hay que entender los sistemas de información que manejan las diferentes empresas. Y nosotros, una vez que conocemos estos sistemas de información, dónde se almacena la información, ¿ok? Por ejemplo, la información se puede almacenar a nivel de servidores, en Oracle, en SQL Server, en Postgres, se puede almacenar incluso en ficheros de Excel, ¿ok? Se puede almacenar a nivel cloud, por ejemplo, por ahí alguien puede tener, en alguna de estas empresas se puede trabajar en Amazon RDS, por ejemplo, ¿no? Que es el servicio de Amazon para base de datos relacionales, o se puede trabajar en Azure SQL Database, que es el servicio de Azure para base de datos relacionales. Entonces, los datos pueden estar a nivel cloud, ¿no? Es decir, estos servicios que nos proveen estas empresas como Microsoft y Amazon, o pueden estar en servidores, pueden estar finalmente en ficheros, ¿ok? Pueden estar en ficheros de Excel, ¿bien? Entonces, esa información que ha sido adquirida y almacenada, nosotros tenemos que comprender cómo es este diseño de los sistemas de información que maneja la institución. Bien, ok, y luego realizar un análisis y comprensión de los datos. Se refiere básicamente a realizar un análisis exploratorio, exploratorio de los datos. Bien, este análisis exploratorio, el objetivo es identificar el comportamiento, identificar su comportamiento y problemas. Bien, porque cuando identificamos el comportamiento o hacemos un análisis exploratorio de los datos, vamos a ir identificando una serie de problemas. Por ejemplo, si ustedes toman una variable que puede ser la variable ingreso, esta variable puede tener algunos problemas con datos atípicos, por ejemplo, ¿no? Eso se conocen como valores outliers. Bien, entonces nosotros antes de ingresar estas variables con este comportamiento a un modelo, es decir, antes de pasar a la fase de modelado, nosotros necesitamos que esos datos puedan ser tratados. Nosotros no podemos trabajar con variables que presenten valores atípicos, por ejemplo. Entonces, estos valores atípicos tienen que ser suavizados en cuanto a su comportamiento y por lo tanto tendríamos que recurrir a algunas técnicas de ingeniería de características o tenemos que recurrir a algunas técnicas de preprocesamiento para precisamente regular el comportamiento de esa variable. Bien, entonces, bueno, ahí tenemos nosotros que poder realizar al momento de realizar este análisis exploratorio, identificar su comportamiento, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si tenemos una variable cuantitativa, realizar un box-plot e identificar en el box-plot cómo se desvían los datos del comportamiento normal de estos, y luego a partir de los problemas identificados, nosotros poder plantear soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, entre estas dos fases, lo que normalmente se hace es el preprocesamiento de datos y también se realizan tareas de ingeniería de características. Bien, entonces, nosotros conocemos este proceso, luego viene el punto número 3,
que nosotros debemos, como tercer paso, debemos iniciar nuestra tarea de modelado. ¿Bien? Entonces, punto número 3, modelado. Esto implica uso de modelos supervisados, o modelos no supervisados y supervisados. Bien. En este caso, nosotros podríamos trabajar con modelos no supervisados, como por ejemplo, K-MENS. Podemos trabajar con el modelo jerárquico, ya sea en su versión aglomerativa o divisiva. Podemos trabajar también con algoritmos supervisados de clasificación, como árboles de decisión, random forest, Naive Bayes, máquinas de soporte vectorial e incluso redes neuronales. Y podríamos trabajar también con algoritmos para modelos de regresión, como árboles de regresión. Podríamos trabajar random forest para modelos de regresión y otros modelos más que podríamos nosotros tener en consideración. Bien, entonces la parte de modelado de los datos es una parte fundamental cuando nosotros trabajamos en el proceso de aprendizaje. Luego de la fase de modelado, nosotros tenemos la fase de implementación, ¿ok? Es decir, el modelo óptimo, en la parte de implementación, el modelo óptimo es implementado y consumido por una aplicación. Esta aplicación puede ser una aplicación web, ¿ok? Puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación desktop, puede ser una aplicación de escritorio, puede ser un app, ¿ok? Digamos un aplicativo para celulares, etcétera. Bien, finalmente esta aplicación que nosotros hemos implementado, digamos, este modelo que ha sido entrenado y que ha sido, digamos, optimizado y evaluado, es luego implementado. Bien, y entonces en la fase de implementación, el modelo óptimo es implementado y consumido por una aplicación. Luego finalmente viene ya la fase de aceptación del cliente, donde es el cliente el que donde el cliente finalmente termina adoptando este modelo en función, el cliente adopta el modelo, o la aplicación, mejor dicho, adopta la aplicación en función a que ésta solucione el problema de negocio, por el cual inició todo este proceso, todo este ciclo de vida. Bien, entonces, bueno, hemos realizado esta primera introducción para que nosotros podamos comprender qué es un ciclo de vida en un proyecto de ciencia de datos, de manera bastante resumida. Una vez que nosotros entendemos qué es un ciclo de vida, nosotros podemos plantear estas soluciones, digamos, podemos desarrollar este ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos utilizando diferentes herramientas, ¿sí? Pasando por lenguajes de programación como R, Python, o también podrían ustedes utilizar soluciones cloud, como por ejemplo Microsoft, podrían utilizar Microsoft Azure, ¿ok? Que es una solución para que ustedes trabajen a nivel cloud, el desarrollo de un ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos. ¿Bien? Luego podrían también trabajar, por favor, los micrófonos. Bien, entonces, ese es un caso, ¿bien? El tema de la solución podríamos realizarlo teniendo en consideración el ciclo de vida de un proyecto en ciencia de datos, teniendo en cuenta Azure, por ejemplo. Podríamos desarrollar una solución teniendo en consideración los servicios de Amazon. Amazon tiene una diversidad de servicios que permiten trabajar un proyecto de ciencia de datos desde cero, podrían ustedes trabajar desde el propio almacenamiento, la recopilación de los datos en tiempo real, podrían ver la parte de análisis exploratorio, ingeniería de características, preprocesamiento, modelamiento, optimización de modelos, implementación, y finalmente podrían monitorear el modelo a partir de que el cliente acepte el modelo que ustedes han desarrollado. Bien, entonces,
tenemos diferentes tipos o diferentes plataformas y herramientas, ¿ok? Que nos permitirían poder desarrollar nuestras soluciones de ciencia de datos, ¿ok? Sin embargo, ¿no? Acá vemos algunas de las más utilizadas. Esto es según una encuesta. Por ejemplo, entre las más utilizadas entre el 2019 están Python, están R, por ejemplo, dentro de las herramientas más utilizadas. Muy bien. Luego vamos por acá y una vez que nosotros conocemos ya las diferentes plataformas y herramientas que pueden dar o nos puede permitir trabajar un proyecto o desarrollar soluciones de ciencia de datos, vamos a hablar de la herramienta en la cual nosotros vamos a desarrollar esta solución. En este caso es R. Bien, R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque de análisis estadístico. Bien, nosotros podemos trabajar con R de forma más amigable utilizando RStudio. RStudio es un entorno de desarrollo integrado, un IDE, que permite trabajar con R, con el lenguaje de programación, de forma más sencilla y obviamente bastante práctica. Bien, algunas características cuando nosotros iniciamos el aprendizaje en este lenguaje de programación, de pronto para los que no tienen todavía un conocimiento de este lenguaje, nosotros debemos entender tres aspectos fundamentales de un lenguaje de programación. Primero, las características como lenguaje. Bien, por ejemplo, R dentro de sus características está el de ser un lenguaje de programación orientado a objetos. Debemos comprender cuál es la estructura de programación, entre otros puntos. Luego, en cuanto a sentencias de programación, es otro punto que debemos tener en consideración. Por ejemplo, nosotros debemos revisar algunas sentencias como for, if, else, switch, next, entre otras. Bien, estas sentencias de programación van a facilitar nuestra tarea de programar en R. Así que es fundamental que nosotros, además de las características, entendamos las sentencias. Y finalmente, la estructura de datos. ¿Bien? Porque cuando no tienen un conocimiento de cuál es la estructura de datos, como por ejemplo los vectores, matrices, listas, secuencias, data frame, entre otras estructuras, nosotros no vamos a saber cómo manipular o cómo trabajar con estas estructuras de datos y va a ser todo un problema. Por eso que en el lenguaje, en el programa de especialización que tenemos en R, lo importante es fundamentos de programación en R, donde se abordan estos tres temas. Bien, estos tres temas son fundamentales precisamente porque sin comprender el lenguaje nosotros no podemos centrarnos no podemos desarrollar el ciclo de vida de un proyecto en analítica de datos usando precisamente el lenguaje de programación. Bien, es como, por ejemplo, quiero entrenar un modelo. Bien, ok, pero conocen las sentencias de programación y luego a muchos seguro les ha pasado que cuando inician su tarea de modelado, les sale errores, ¿ok? Les sale errores. Entonces, la idea es que ustedes ya no caigan más en los errores. Yo les comento por experiencia, ya vengo trabajando bastante tiempo con este lenguaje. La idea es que si ustedes entienden perfectamente los fundamentos de programación de lenguajes, características, sentencias y estructura de datos, les va a facilitar, porque gran cantidad de los errores que se dan precisamente cuando ya empezamos a querer modelar, a querer evaluar un modelo, es precisamente porque no se sabe cómo trabajar, no se conoce el lenguaje. Bien, y por eso se dan errores, ¿sí? Y a veces ocurre que hay instructores que enseñan, por ejemplo, cómo modelar en R un conjunto de datos, pero les aparece un error y no saben cómo salir del error, ¿no? Eso también suele suceder, ¿y eso por qué? Porque el instructor sabe de pronto el modelo estadístico, porque de pronto es un estadístico, que ha utilizado el lenguaje de programación para modelar un conjunto de datos, pero lo que el instructor desconoce es el fundamento del lenguaje de programación. Bien, para muchos que no provienen del campo de la programación, probablemente este punto es uno de los cuales les puede costar un poquito, pero con algunas horas de esfuerzo, yo les puedo decir que de pronto le dediquen unas 10 a 15 horas de esfuerzo, eh,
van a poder comprender el lenguaje, van a poder entender el lenguaje. No es muy complejo entender estos 3 puntos, ¿no? Claro, obviamente siempre recurriendo a algún material de soporte o bajo la guía de algún instructor. Puede ser también por un libro, pero la idea es que ustedes tengan estos 3 pilares en cuanto a fundamentos de programación. Con eso les aseguro que no, probablemente les pueda dar algún error, pero van a saber cómo solucionarlo en algunos minutos, ¿sí? Sin embargo, cuando no conocen este punto de fundamentos de programación, lo más probable es que se queden en ese error y finalmente terminen eh, desertando en su, eh, digamos, en el propósito que ustedes tienen de aprender este lenguaje orientado para analítica de datos. Bien, entonces una vez que ya logran saltar esta primera valla, que es entender los fundamentos del lenguaje de programación, ya ustedes pueden empezar a trabajar con diferentes librerías de R. Bien, comentar que el R, las librerías de R, se suelen dividir, bueno, igual en Python, se suelen dividir en 3, ¿ok? Librerías que trabajan con datos en la memoria, ¿ok? Librerías de optimización de código y librerías de Big Data, ¿sí? Las librerías que trabajan con datos en la memoria, seguramente ustedes cuando han comprado algún ordenador, les han consultado o de repente el vendedor les dijo, mire, esta máquina tiene 8 núcleos de procesamiento, 8 núcleos de CPU, ¿ok? En realidad, la mayoría de software lo que hacen es utilizar solo un núcleo de todos los núcleos que tiene el CPU. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Estas librerías de datos en la memoria lo que hacen precisamente es trabajar con solo un núcleo de los núcleos que tiene un CPU. Bien, así como existen librerías de datos en la memoria, existen librerías de optimización de código, así se conoce. Bien, estas librerías de optimización de código, lo que van a hacer es un clúster para procesar datos utilizando todos los núcleos de procesamiento de un CPU, ¿ok? Entonces, lo que hacen es una paralelización, así se conoce, de procesos a nivel de CPU. Ejemplo de librerías en R, profesor. Por ejemplo, tienes H2O, ¿ok? Y luego hay librerías que lo que hacen es una clusterización de procesamiento paralelo en GPU, ya no es CPU, sino GPU, que es la famosa tarjeta de video dedicada, ¿no? Que normalmente son desarrolladas estas por la empresa Nvidia. ¿Ok? Entonces ustedes cuando compran una Lacto Gamer, en realidad están comprando potencia de procesamiento de datos, solo hay que saberlo utilizar. Existen librerías como por ejemplo TensorFlow, que es una librería desarrollada inicialmente por Google, ¿ok? Pero luego ya disponible para trabajar en Python y trabajar también ahora tiene su versión en R, ¿ok? Entonces, estas librerías lo que hacen es optimizar el código, es decir, desarrollar un procesamiento paralelo a nivel de GPU, ¿ok? Entonces, la potencia de cómputo es mucho más avanzada. Bien, entonces R nos permite trabajar con diferentes librerías para desarrollar nuestro ciclo de vida, ¿ok? O desarrollar nuestra solución de ciencia de datos. Bien, tenemos librerías que nos van a ayudar en la tarea de cargar y manipular datos. En este caso tenemos librerías como readr, librerías como forint, SQL, RODBC, ¿okay? RPostgres, SQL, ¿ok? Entre otras. Bien, estas librerías, acá hay una descripción breve de qué es lo que nos permite cada una de estas librerías. Por ejemplo, en el caso de SQL o RODBC, te permite cargar datos desde una base de datos y poder realizar consultas, es decir, nos permite conectarnos a motores de base de datos como por ejemplo SQL Server, PostgreSQL, ¿no? Entre otras. Bien, nos permite, además de conectarnos, nos permite realizar consultas a la data desde R y así poder de pronto llamar una tabla que se esté almacenando en una base de datos y empezar nuestro proceso de análisis. Forint lo que hace es facilitar la carga de datos de software externos, como por ejemplo SAS o SPSS. De pronto alguno de ustedes ha trabajado o está trabajando en SAS y en SPSS y se pregunta, ¿ahora qué hago con esta data que tengo en estos software, ¿no? En SAS o en SPSS? Bueno, se pueden llevar a R sin ningún tipo de problema y para eso la librería Forint es una muy buena ayuda.
Bien, luego tenemos RICT-R, que lo que hace es proporcionar una rápida y amigable lectura de datos, como por ejemplo los famosos ficheros CSV, TCV, entre otros. Bien, bueno, y así tenemos las librerías de carga y manipulación de datos. Luego tenemos las librerías de visualización, porque les comentaba que hay que realizar un entendimiento de los datos, es decir, tener librerías como por ejemplo ggplot2, ¿ok? Librerías como o bueno, está RGL, también está RGDAL, ¿no? Entre otras, Tidyverse, que nos va a permitir realizar una visualización de datos. Por ejemplo, también se pueden incluso crear paneles interactivos utilizando una librería desarrollada por el grupo RStudio, como es Shiny. ¿Ok? Si ustedes utilizan Shiny, podrían crear un panel y un dashboard interactivo y visualizar así la información. Bien, entonces mejora las funciones habituales de R, por ejemplo, ggplot2, para gráficos, pudiendo incluir más capas y especificaciones. Hay diferentes libros de gran utilidad de este paquete. En realidad este paquete es bastante extenso. Eh, las funcionalidades de este paquete, hay parámetros en los cuales ustedes pueden precisar incluso el color de fondo, pueden precisar el color de los puntos si se trata de una gráfica de dispersión, pueden cambiar el tipo de letra, ¿ok? Pueden darle un formato a la letra, etcétera, ¿no? A veces he encontrado códigos y también he desarrollado códigos utilizando esta librería que puede llegar incluso hasta 20, 30, 40 líneas de código para visualizar, para, digamos, programar un gráfico. ¿Ok? Entonces es una librería bastante extensa en cuanto a su documentación. Bien, y permite ser integrada con la librería Shiny y así crear paneles interactivos de visualización de datos. Y su objetivo es ese, ¿no? Podrían crear un dashboard donde de igual impacto que Power BI, ¿ok? De un impacto similar, combinando estas librerías, ¿bien? Pero bueno, finalmente, si nuestro ejercicio no es crear esos paneles, solamente podríamos visualizarlo y crear un reporte sencillo, no es necesario crear un reporte interactivo tampoco, ¿bien? De visualización de datos. Luego de eso, el preprocesamiento de datos, bien, existen librerías como BIM. Esta librería es bastante interesante porque permite visualizar e imputar los valores perdidos, es decir, ustedes saben que cuando se inicia el proceso de recopilación de datos, muchas veces los datos no se recopilan completos, ¿no? Existen datos que son recopilados y que al momento de recopilarse existen valores faltantes, ¿no? Por ejemplo, a veces a nosotros nos solicitan cierta información, completamos, pero hay ciertas preguntas que de pronto nosotros no las queremos completar y esos son valores faltantes. Esa data con valores faltantes requiere ser recuperada y para ser recuperada existen procedimientos estadísticos que hay que seguir, entre los cuales podemos resaltar los que se encuentran en la librería BIM. Bien, luego tenemos otra librería como MV-Oplier, que es una librería que permite la detección de outlier multivariados, ¿ok? Tenemos también CAD-Tools, que es una librería bueno, que contiene la función Sample Split, bien, para particionar los datos en datos de entrenamiento y testeo, que esta es una tarea fundamental dentro del proceso para desarrollar algoritmos de aprendizaje. Tenemos la librería ROSE también, que nos permite usar diversas metodologías para balanceo de datos. Profesor, ¿y qué es un balanceo, no? Bueno, un balanceo de datos en realidad es algo muy sencillo de explicar. Por ejemplo, nosotros tenemos 100 casos de clientes, de los cuales 95% de los casos son clientes que pagan puntual. Y solo 5 pagan de forma morosa. ¿Ok? Bueno, obviamente tenemos una subrepresentación de clientes morosos. Si nosotros ingresamos así los datos, el algoritmo de aprendizaje lo que va a hacer es aprender mejor sobre la clase, ¿ok? Que en este caso son no morosos, sobre representada, pero va a tener poco aprendizaje sobre la clase subrepresentada. Y ese sería un problema total. ¿Bien? Entonces, hay que tener eso en consideración cuando trabajemos con datos y siempre evaluar si los datos se encuentran de forma proporcional en cuanto a la variable objetivo. Pero bueno, si es que no llegara a suceder, existe la librería ROSE que precisamente nos va a ayudar en esta tarea. Bien.
Bien, Rose es una librería bastante interesante que permite tareas de balanceo, como por ejemplo oversampling, undersampling, SMAP y TOMEC, ¿no? Que es una metodología de remuestreo. Bien, y luego tenemos otras librerías como Discretization, que es una librería para discretización de datos. Los algoritmos de aprendizaje automático, ningún algoritmo funciona con valores cuantitativos. Todos tienen que ingresarse las variables de forma cualitativa, es decir, discretas. Para esto, nosotros necesitamos realizar una tarea de discretización de datos. Bien, entonces después que hemos preprocesado la data, tenemos librerías en R que nos van a ayudar a la tarea de modelamiento de datos. Bien, librerías como por ejemplo Caret, ¿ok? Que analiza la calidad de los datos y la construcción para modelos predictivos. Tenemos la librería Random Forest, que es una librería para precisamente utilizar el método de aprendizaje de Machine Learning, el método de bosques aleatorios. Tenemos la librería Forecast, que te permite realizar predicciones para aprendizaje por series de tiempo. Bien, entonces, entre otras librerías, obviamente, está también la librería XGBoost, ¿no? Que es una librería para utilizar el algoritmo de XGBoost en modelos de aprendizaje. Finalmente, tenemos librerías como, por ejemplo, ROT-R, MLmetrics y ML, que son librerías que nos van a permitir calcular métricas para que estos modelos de aprendizaje puedan ser evaluados. Y así nosotros poder detectar cuál resultaría ser el modelo óptimo para que nosotros trabajemos ¿no? Finalmente esta fase nos va a decir cuál de todos los modelos es el más óptimo para que nosotros podamos utilizar. Muy bien, entonces, y finalmente encontramos la fase de despliegue. En la fase de despliegue hay librerías como por ejemplo Shiny. Esta es una librería que nos va a permitir desarrollar, ¿ok? Nos va a permitir desarrollar aplicaciones web que internamente ejecuten un modelo de aprendizaje. Bien, esto por ejemplo, no sé si este enlace está todavía activo. Voy a probarlo acá, en Shiny. Sí, sí está activo. Bien, por ejemplo, yo les comparto este enlace. Si ustedes ingresan los valores aquí, efectivamente, esta es una aplicación web que internamente llama un modelo de aprendizaje. R tiene esta aplicación Shiny, así como Python tiene Dash. Y ustedes ingresan, le dan en predecir y le da el resultado de predicción. Bien, ok, esta aplicación, una vez diseñada, ustedes si gustan todo el servicio, lo pueden montar en un servicio o lo pueden desplegar en un servicio de Amazon Web Service o Azure, eso no hay problema, pero el lenguaje en el cual ha sido desarrollado esta aplicación es R. Bien, entonces, R nos da una serie de librerías que nos permite desarrollar una solución de ciencia de datos haciendo uso precisamente de este lenguaje. Bien, librerías hasta la fase para crear aplicaciones web, como la que acabo de compartir, bien, donde ustedes ingresan valores, le dan predicción y listo. Muy bien, profesor, y luego de las librerías luego que nos comentó acerca de las librerías que trabajan a un nivel local, también existen librerías de optimización de código, ¿verdad? Sí, yo les comentaba que existen librerías que hacen un procesamiento paralelo a nivel de CPU y GPU. En el programa de especialización nosotros trabajamos principalmente con el procesamiento en CPU, con H2O, ¿ok? Que esta es una librería bastante interesante, te permite utilizar algoritmos como Naive Bayes, K-means, redes neuronales, Random Forest, árboles de decisión, XGBoost, es decir, de los algoritmos más utilizados en el campo de la ciencia de datos, el campo de la analítica de datos. Esta librería de R te permite utilizarlos sin ningún tipo de problema. Bien, luego, como les comenté, también existen librerías que trabajan a un nivel de GPU, ¿ok? Estas librerías que trabajan a un nivel de GPU lo que permite es realizar precisamente un procesamiento paralelo a nivel de GPU. Bien, por ejemplo, si un CPU tiene 8 núcleos de procesamiento, un GPU puede llegar a tener, por ejemplo, una tarjeta GTX 1080 Ti, tiene 3584 núcleos de procesamiento. Imagínense la capacidad de cómputo que tiene un procesamiento en GPU, simplemente trabajando con esta tarjeta de video. ¿Sí? Entonces, por el 70% del precio de un CPU de alta gama,
podemos tener un GPU con 450 veces más núcleos y que es capaz de realizar unas 15 veces más cálculos con decimales por segundo, ¿ok? Que un CPU. Bueno, entonces tenemos claro de que el procesamiento en GPU es una solución también en el campo para nosotros desarrollar nuestras soluciones de ciencia de datos usando este lenguaje, ¿no? Tenemos TensorFlow como una de estas librerías en las cuales pueden ser de bastante utilidad, ¿bien? Y finalmente están las librerías de Big Data, ¿ok? Que permite integrar, digamos, R a aplicaciones como Hadoop y Spark. Y tenemos la librería, por ejemplo, Spark, con R al final, ¿bien? Y la librería R Hadoop, que permite precisamente realizar esta integración con el ecosistema de Big Data Hadoop. ¿Ok? Entonces R es una herramienta, es un lenguaje de programación de alto nivel que nos va a permitir desarrollar nuestras soluciones en ciencia de datos pudiendo trabajar a nivel local, a nivel de optimización de código y a nivel de, bueno, trabajando con herramientas y plataformas cloud y big data. Bien, ok, bueno, María, eso es la presentación que teníamos para hoy. No sé si habrán algunas preguntas, todavía tengo algunos minutos antes de finalizar.